Buenos días y muchísimas gracias a todos por la invitación. Yo creo que va a haber muchos mensajes que voy a repetir con Melania, pero eso no quiere decir que no repitamos, sino que es que son verdaderamente importantes. Lo que yo os quería mostrar es, además de que es muy importante tener una información verídica y estar bien informados en este mundo de sobreinformación, creo que es muy importante que establezcamos unas sinergias entre los profesionales sanitarios y los profesionales de la comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos unos puntos en común, que algunos los he avanzado, y unas carencias también comunes. Entonces, encontrar esa sinergia yo creo que nos va a ayudar para hacer un mundo mejor. Para el que tenga prisa, le digo, las claves para el beneficio mutuo que tengo yo en mente son dos: respeto y empatía. Si tenéis tiempo, os podéis quedar. Y si no, ya os habéis ido con la lección aprendida. Os presento a Josefina. Josefina es mi abuela. Tiene 93 años. Como todas las señoras de 93 años, le gusta ir al médico de familia. Recientemente la acompañé a una de esas visitas y cuando llegué vi que mi abuela tenía un papel en el que tenía anotado todo, absolutamente todo lo que le quería decir a su médico. Le dije, abuela, dijo que el médico tiene 5 minutos. Dije, que no, que no. Cuando entré en la consulta con ella, su doctora estuvo 45 minutos respondiéndole a cada una de sus consultas. Desde por qué mis tos cuando me levanto son 3 toses secas y no 2, como hace 2 semanas, o porque tengo la piel un poco más seca. Para mí eran minucias, para mi abuela era lo más fundamental, era su salud. Y en ese momento su médico le prestó el tiempo que necesitaba, empatizó con ella y, lo más importante, bajó el nivel de la conversación para que mi abuela, que es una mujer que tiene carrera universitaria, que ha tenido su negocio, que es una mujer con bastantes conocimientos, necesitaba adaptarlo porque no era una experta en el mundo sanitario, ¿vale? Ese ejercicio que hizo ese profesional sanitario fue de empatía hacia mi abuela y de respeto, porque sabía que para ella era lo más importante. Pues eso es lo que tenéis que hacer con nosotros, con los periodistas, ¿vale? No tenemos 93 años, tenemos un poquito más de conocimiento en algunas materias, pero al final tenéis que rebajar, tenéis que empatizar con nosotros y respetar también la importancia que tienen ambos trabajos, tanto el vuestro como el nuestro. Y digo que tenemos sinergias porque este señor es Kapuczynski. Kapuczynski es uno de los grandes maestros del periodismo. Y en una de sus charlas en la Universidad Autónoma de Barcelona, hace no mucho, cuando le preguntaron que definiese cuál era el deber de un periodista, dijo que el deber de un periodista es informar, pero no informar de cualquier manera, es informar de manera que ayude a la humanidad. Ese profesional sanitario que estuvo con mi abuela ayudó a mi abuela a mantener un tratamiento que a ella no le estaba convenciendo, a cambiar sus hábitos de vida o a reafirmar que lo que estaba haciendo no estaba bien. En el fondo, le informó sobre su salud y le ayudó. A los periodistas no hay que bajar tanto al detalle, pero al final nos tenéis que ayudar también para que lo que nosotros transmitamos ayude, en cierto modo, a la sociedad. Pero claro, si hablamos de comunicación sanitaria, el periodismo no es lo mismo. Lo siento si hay algún periodista deportivo aquí en la sala, pero creo que no es lo mismo el tema. Si yo hago una crónica del Real Madrid, del partido del Madrid contra el Barça, y la crónica no gusta, pues bueno, eso no va a cambiar el resultado del partido. Como mucho me llevaré unos cuantos tuits y igual algún tartazo cuando salga del periódico, pero no va a cambiar nada. En la información sanitaria, sí. ¿Por qué? Porque la información sanitaria es muy sensible y, de hecho, se desarrolla en un marco especial. Hay normativa específica sobre qué se puede informar y cómo se puede informar, porque tenemos a los pacientes ante todos. El impacto de cualquier información mal dada es un impacto social, es económico y muchas veces político. Y hay que tenerlo siempre en cuenta en cualquier caso, ¿vale? Y además incido en lo que ha dicho Melania. Si hablamos con Pablo Linde, pues, o Diego Well, pues vamos a tener la facilidad de que estamos hablando con un periodista de un medio nacional que tiene medios, que tiene formación y que tiene fuentes, que lleva mucho tiempo trabajando en esto.
En Aragón hay 3 o 4 que puedan ser especialistas en temas sanitarios, pero son la minoría. Y tenéis que tener en cuenta que a la vez que han tratado vuestro tema, luego se van a ir corriendo a hacer otra cosa a las Cortes e igual tienen por la tarde una presentación de Zaragoza Cultural en el teatro principal. Nuestra realidad es muy distinta a la deseada y eso hace que muchas veces la información no es que no se vaya a tratar bien, es que necesitamos un poquito más de ayuda por parte de los profesionales. E insisto en eso, ¿por qué? Porque detrás de cada información sanitaria hay personas. Si yo digo que en una guardería ha habido 3 niños que han tenido que ser hospitalizados porque ha habido un brote de la enfermedad X, no son 3 niños, o sea, no es un suceso, no son 3 pacientes, son 3 niños. Alrededor de ellos hay unas familias preocupadas que pueden contagiar a otras familias que sin necesidad de ir a esa guardería van a tener el temor de llevar a sus hijos a su guardería. Al final, toda esa comunicación, si no está bien gestionada y si no está bien difundida, tiene repercusiones políticas, porque va a saltar a las Cortes, al señor consejero le van a preguntar sobre ese brote, va a tener sociales, porque va a movilizar a familias que no tenían nada que ver con la historia, pero que les has generado un miedo y económicas. La información es fundamental y es fundamental que lo hagamos bien, siempre contando con ese grado de responsabilidad, tanto del sanitario como del periodista. E insistir un poco en lo que decía Melania, es que las redes sociales van muy rápido. La información, aunque queramos luchar contra ella, tiene que ser, si no inmediata, muy rápida. Y en esa vorágine se va a crear unas corrientes que nos van a perjudicar como sociedad. Entonces, tanto los periodistas como vosotros tenéis que estar abiertos hay que estar vivos, ¿vale? Hay que desmentir todo aquello que pueda generar esas conductas perniciosas. Y aquí recurro a otro de los grandes. Gabriel García Márquez, además de ser uno de los grandes escritores hispanos, ha sido periodista toda su vida. Si no lo habéis escuchado alguna vez, alguno de sus discursos, os los recomiendo, porque es uno de los grandes defensores del periodismo hecho con mimo y con cariño, el que aporta valor. Y esta frase es muy clave. La mejor noticia no siempre es la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Los periodistas somos expertos en comunicación. Esto quiere decir, tenemos un montón de géneros. Los podemos adaptar podemos hacerlo transmedia, podemos adaptarlos a la radio, a la televisión, al medio digital. Pero necesitamos tiempo. Y necesitamos tiempo para hacer las cosas con cariño, con una contextualización, para contrarrestar, ¿vale? Y para esto, ¿qué necesitamos? Tirar de la fuente, ¿sí? Esto es para los futboleros, ¿eh? Necesitamos fuentes y las fuentes tienen que ser variadas y expertas. Si yo ahora digo, necesito, por favor, en la sala una fuente, un profesional sanitario que sepa algo de bioética. ¿Quién levanta la mano? ¿No lo estáis levantando? Solo tengo una, ¿alguna más, por favor? Venga, vale. Cada uno vais a ser expertos en una materia. Yo, hacer un reportaje, necesito tener expertos de un mismo ámbito, pero que me den informaciones complementarias, ¿vale? Así que, por favor, si para nosotros es muy importante tirar de la fuente, necesitamos que la fuente esté ahí, ¿vale? ¿Qué os lanzáis y decís, venga, que voy a ser fuente? Vale, pues tenéis que tener en cuenta, ante el miedo escénico, que nosotros no somos los expertos, sois vosotros. Os lo voy a dejar claro. Nosotros los periodistas solo vamos a pillar al político. A los demás no, ¿vale? Entonces, si vosotros sois los expertos en algo, vosotros nos lo tenéis que explicar, ¿vale? Porque de vuestra explicación dependerá que nuestra información, en gran medida, nosotros también tenemos que trabajar algo, en gran medida que nosotros lo hagamos bien y, por lo tanto, lleguemos al ciudadano. Así que lo vuelvo a decir. ¿Hay aquí alguien que quiera hacer de fuente de una humilde periodista, por favor, que levante la mano? ¿O tengo que hacer el eco como en esta cueva? Venga, hombre. Vale, gracias. Vale, ya vais a ser mis fuentes. Segunda clave, empatía. Yo sé que porque lo salen los medios de comunicación, los sanitarios vivís un poco en condiciones precarias. Nosotros también, ¿vale? La información requiere un poco de urgencia.
Esto quiere decir que no puedo decir, venga, vale, he levantado la mano, voy a ser tu fuente, voy a mirar mi agenda, a ver cuándo te puedo atender. Oiga, no, que la noticia es de hoy, ¿vale? Te puedo dar 1, 2, 3 horas, porque tienes algo importante que hacer, pero me tienes que atender, ¿vale? Entonces, hay que tener un poco de empatía, no solo por vosotros, sino con nosotros, que también tenemos jefes que quieren que saquemos las noticias rápido, ¿vale? Si os llamo, voy a romper una lanza por los gabinetes de comunicación. Si el gabinete de comunicación os dice, necesito una fuente para allá, levantad también la mano, ¿vale? Es decir, venga, va, que me voy a sentar contigo. No hace falta los 45 minutos de mi abuela, pero con 20 es suficiente, ¿vale? Y la clave, cualquier mensaje que vayáis a dar tiene que ser simple, como un palo, ¿sí? Si lo decoramos con fleituras, con términos científicos, no va a llegar. Yo trabajo más con investigadores que con clínicos. Y llevo 8 años en el IACS evangelizando un poco. Hay que bajar el nivel, ¿vale? Si se baja el nivel con una paciente de 93 años, con el periodista también, porque mi periódico lo puede leer mi abuela, lo puede leer un químico, lo puede leer cualquiera. Necesitamos hacerlo de una forma que se entienda. Si el nivel es muy complicado y hay muy florituras, no vamos a poder hacerlo. Necesitamos que sea sota, caballo y rey, sujeto, verbo y predicado, ¿vale? Y eso es fundamental. Y ya voy a romper también, voy a meter la cuña de publicidad. En el Instituto de Diagnóstico de Ciencias de la Salud, una de las funciones que tiene es mantener, ayudar a la formación y a la actualización constante de los profesionales. Tanto Melania como yo llevamos un curso para, bueno, se puede decir de formación de portavoces o aprender a divulgar ciencia. Yo lo lanzo, no hay ninguno para profesional sanitario, para enfrentarse a los medios de comunicación. Igual es el buen momento para solicitarlo. Y ya que os habéis lanzado todos a ser portavoces, pues bueno, pues vamos a formarnos un poquito, ¿no? Para el debate, os propongo este ejemplo. A este señor lo hemos visto muchas veces. Vale, empezó siendo un portavoz flojito. Acabó con unas horas de currículum espectaculares. Me gustaría que debatiésemos después cómo se gestionó esto, ¿vale? Porque al final pasamos del portavoz político de Salvador Illa al experto. Y el experto fue cambiando sus matices. ¿Qué habría sido mejor? ¿Tener varios portavoces? ¿Tener solo uno como se tuvo? Fue cambiando su discurso porque, si os acordáis, al principio daba datos, y luego al final, yo me acuerdo de una rueda de prensa que la veía desde mi casa, que dijo, esto no va para los periodistas. Y se giró y dijo, esto va para el ciudadano. Y habló directamente al ciudadano. O sea, cambió su rol a divulgador. Entonces, me gustaría que luego, dado que este es un caso que todos conocemos, que sigamos con él. Y así tenéis unos minutos. Y aprovecho porque también había metido este ejemplo que ha comentado antes Melania. Yo no participé, pero me lo he tenido que estudiar. Y me gustan dos detalles. Y es que se centra mucho en la importancia de que es preferible retrasar la publicación a tener que hacer una rectificación. Es decir, es lo que decía Gabriel García Márquez. Saca la información bien hecha, hazlo despacito y sácala con cuidado, porque detrás de eso hay personas. Y lo siguiente, aplicar criterios de relevancia informativa, es decir, abordarlo de forma respetuosa. Estamos constantemente hablando del respeto por quién está detrás de la información y las consecuencias que tiene que tener. Y ahora os quiero pedir un favor. Antes ya os he pedido que seáis portavoces, ya es bastante, pero bueno, quiero que me hagáis un favor más. El Instituto Reuters saca todos los años unos estudios sobre el uso que se le da a los medios de comunicación y cómo en el mundo los ciudadanos nos informamos. Hay muchos, como los que ha dicho Melania, sobre las redes sociales, que la verdad es que son bastante graves, pero a mí me interesa este de los medios de comunicación. Me preocupa que solo 1 de cada 3 españoles solo recurren a las redes sociales para informarse. Y esto sin tener la franja de edad, porque los de debajo de 35 años directamente no encienden los informativos. Y el periódico ya, vamos, hay que pagar. Y luego que solo el 12% de los españoles pagamos, y me incluyo, pagamos por acceder a la información.
Yo no sé si os habéis metido hoy en algún digital, en la versión gratuita. Las noticias que hay son un poco flojas. Entonces, hay que pagar para la buena información, también porque nosotros queremos vivir de esto. Entonces, necesitamos vuestra colaboración. Y la única forma que tenemos de que la gente se sume de nuevo y se enganche de nuevo a los medios de comunicación es que demos buenas informaciones. Y las buenas informaciones, ¿qué requieren? Buenas fuentes, buenos tratamientos, sosiego y tranquilidad, ¿vale? Y sobre todo poner el foco en que el que recibe la información tiene que recibirla bien, tiene que entenderla y que tiene que ser relevante para él, ¿vale? Y los que me conocen saben que me gustan mucho las series y los grandes discursos. Y me gustaría acabar con un minuto de una serie de televisión estadounidense que se centra se llama The Newsroom, no sé si la habéis visto algunos. Y está todo ambientado en un set de televisión, unos informativos americanos, y en cómo desarrollan ellos el programa de la noche. Está basado en hechos reales, ¿vale? Es una pseudoficción. Entonces, os pongo en antecedentes. Han tiroteado a una senadora en mitad de la calle y se encuentran en la coyuntura de ¿doy bien la información o soy el más rápido? La escena que vais a ver es la del plató, de cuando entra el productor ejecutivo, es decir, el que pone la pasta, y le dice al periodista lo que tiene que hacer. Y me gusta esa escena porque creo que es la clave sobre lo que he empezado diciendo. El respeto por la profesión y por el valor que tenemos cada una de las dos partes y la empatía respecto a lo que hay detrás de esa información. Os lo pongo un segundito. Joey. La traducción es mía, perdona. We're going to show you now an interview Gabrielle Giffords gave just last year. This is Congresswoman Giffords. 30 seconds. What's going on? I'll call security. Every second you're not current, 1,000 people are changing the channel to the guy who is. That's the business you're in. MSNBC, Fox, and CNN all say she's dead. Don, tell them. Don. It's a person. A doctor pronounces her dead, not the news. Back in 5, 4. Bueno. Muchas gracias. Me imagino que ya sabéis cuál fue la siguiente escena de la serie, ¿no? Muchísimas gracias y con esto simplemente acabar. De verdad que los sanitarios sois muy importantes, pero los periodistas también, y necesitamos construir una sociedad mejor y si lo hacemos de la mano yo creo que mejor que mejor. Muchas gracias.